Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio. Seguimos con el libro del progreso del peregrino. Hermano Pablo, Dios te bendiga mucho. Hermana Ale, Dios te bendiga. Nos quedamos en el capítulo número 10 y ahora vamos a continuar en el capítulo número 11. Y dice el libro de la siguiente manera. Siguiendo Cristiano su camino, vino a un lugar poco elevado, hecho a propósito para que los peregrinos pudieran desde él ver adelante. Subió, pues, y mirando adelante vio a Fiel. Entonces gritó: «¡Hola! ¡Alto! Aguarda y yo seré tu compañero». Con esto, Fiel miró hacia atrás y Cristiano le volvió a gritar: «¡Espera, espera! Hasta que yo te alcance». Mas Fiel replicó: «No puede ser, porque mi vida está en peligro, pues el vengador de sangre viene detrás de mí». ¿Qué impresiones te da esa escena de Fiel y Cristiano, hermana? Es que mi libro no dice eso. Esa escena no viene. Por ahí. Esa escena no viene, pero por la versión que yo tengo posterior, se me figura la carrera cristiana de la fe, que muchas veces vemos a hermanos más adelante de nosotros y muchas veces queremos alcanzarlos, pero muchas veces no divisamos que los hermanos ya tuvieron quizá un proceso más de crecimiento que nosotros no hemos pasado y que nos falta alcanzar. Porque después dice que Cristiano no solamente alcanzó a Fiel, sino que corrió más rápido y lo pasó. Pero inmediatamente que pasa a Fiel, por distraerse y voltear un poco, se tropieza y cae. Y no solamente ya está en el suelo, sino que no puede levantarse y necesita de ese hermano que primero pasó vanagloriándose para que pueda ser socorrido. Entonces muchas veces nosotros queremos alcanzar lo que el hermano ya tiene o lo que algún hermano en la fe ya tiene, sin embargo nos queremos saltar el punto de crecimiento que quizá ese hermano ya tuvo. Yo me quedaba pensando en no doy ni un paso atrás ni para tomar impulso. Así lo tomaba del ejemplo de Fiel, que le dicen: no te voy a esperar y no voy a retroceder, porque yo voy a mi patria celestial. Esa es como que mi primera impresión de esta escena. Ahorita me hiciste acordar de una salida que tuvimos como iglesia y que tuvimos un rally y que el pastor dio la instrucción. Bueno, teníamos equipos y todo el equipo debía de ir unido. Me acuerdo que esa vez la instrucción fue: si un hermano se cae, no lo van a levantar, ustedes tienen que seguir. Y me acuerdo mucho que a mí me tocó con la hermana Trini, que ella es una hermana mayor, y creo que también en ese entonces todavía me tocó con la hermana Rosita, que también era una hermana mayor. Uy, y aparte era en un lugar boscoso y sin lámparas. Sí. O sea, íbamos a oscuras totalmente en la noche. Hicimos una actividad de las 5 paradas, 5 estaciones. Uh-huh. Y entonces era de noche. Era más difícil porque si bien sí podíamos llevar nuestras lámparas, pues no es lo mismo andar de día en un bosque que de noche y pues no ver todas las ramas y todo lo que hay. Sí, y entonces mi primer pensamiento fue: ay no, qué cruel, como si mi hermana se cae, no le voy a ayudar a levantarla, sí. ¿No? Pero el punto justamente no era como quizá en un sentido tal cual literal, sino más bien en este punto de que teníamos que avanzar y llegar al objetivo que era la fogata. Y me recordó a esta parte, que muchas veces nosotros tenemos sí o sí que seguir avanzando, porque nuestro objetivo o nuestra meta no es algo terrenal, sino es llegar a ver a Cristo y a la estatura de Cristo. Continuando con el libro, dice Bunyan que vio en su sueño que anduvieron juntos platicando dulcemente sobre las cosas que les habían acontecido en su peregrinación. Y comienza Cristiano a relatarle
sobre lo que Dios le había permitido triunfar y que tenía suerte de que sus espíritus de cristiano y de fiel pudieran andar como compañeros en este camino tan agradable. A lo que Fiel le responde que él estaba preocupado porque vio salir a Cristiano antes que él. Y él salió después de Cristiano. Entonces tuvo la necesidad de venir hasta aquel lugar donde estaba, pero solo. ¿Cuánto tiempo se habrá quedado Fiel todavía? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, porque se echó esta caminata mucho más rápido que Cristiano. Sí. Y Fiel le contestó que hasta que ya no pudo más se quedó en aquella ciudad de destrucción, porque el único tema que se hablaba en aquella ciudad es que iba a ser destruida por fuego del cielo. Y también menciona Fiel que otro asunto del cual también se hablaba en aquella ciudad en esos tiempos era de aquel viaje inesperado que había realizado Cristiano y de cómo su vecino flexible había regresado cubierto de lodo del pantano de la desesperación. Y desde ese momento que él regresó, lo trataban con gran desdén y lo despreciaban por haber renegado aquella ciudad. Fíjate que en la versión de este libro dice que todos se burlaban y le despreciaban y nadie quería emplearlo. Y que decían de él, ahora está 7 veces peor que si nunca hubiera salido de la ciudad. Esto me recuerda a lo que dice precisamente la palabra de Dios, de cuando una persona sale del lodo, entra Cristo Jesús y ordena el lugar, pero esta persona vuelve atrás, los demonios ven que está limpio, ordenado el lugar y regresa con 7 espíritus peores que él. Qué interesante es esta parte tanto de la escritura como de la reflexión de Juan Bunyan, porque muchos dicen, ¿entonces nunca fue salvo? Uh-huh. Y es una referencia importante porque podríamos decir, porque es un libro que se toma en la vida cristiana, ¿no? Porque tiene un respaldo espiritual, no es que simplemente Bunyan lo imaginó, sino que tiene una aplicación bíblica. Y sigue la lectura preguntándole Cristiano a Fiel que si había encontrado a alguien por el Valle de la Humillación. En mi libro hace toda la recapitulación de lo que pasó Fiel precisamente, desde que estaba precisamente hablando con flexible hasta esta parte que tú estás comentando. Va contando que él escapa del pantano de la desesperación y se encuentra con una persona que se llama lascivia que quiso hacerle daño. Escapa de su red y hace la mención, como José en Egipto, y Cristiano le aplaude de esto porque es un gran logro escapar de este tipo de deseos carnales que realmente son un tema muy difícil en el cual muchos de nosotros como jóvenes podemos caer, y no solo nosotros como jóvenes. Apenas escuchó de un pastor, me parece que era bautista en Estados Unidos, que tenía su amante y tenía su familia y tenía su ministerio. Entonces, qué terrible es este tema precisamente de lascivia. Y dice Fiel, pues no sé si me libré de ella eternamente. Cristiano dice, estoy seguro de que no consentiste a sus deseos. Nos va contando que también en su camino al pie del collado llamado de la dificultad se encontró con un hombre muy anciano y le decía que a dónde iba, porque parecía ser un hombre honrado. Preguntó si quería vivir con él y ganar un buen sueldo. Cuando le preguntó su nombre, él se llamaba Adán I y vivía en el pueblo del engaño. Enseguida preguntó cuál era el trabajo y cuál sueldo le daría, y contestó que su trabajo eran muchos deleites, y por sueldo lo haría su heredero al fin. Quizá retomando esta parte específica de la carnalidad, porque no somos tentados todos de la misma manera unos que otros, y si nos vamos dando cuenta del camino de Cristiano, él no se enfrentó a esta parte carnal como tal. Sí se enfrenta a otros enemigos como la soberbia o como la vanagloria, como otros que tienen otra doctrina, pero vemos que Fiel se está enfrentando a cosas carnales. Nosotros no tenemos todos el mismo tipo de lucha, sino que unos somos probados en diferentes cosas en lo que necesitamos ser afinados para poder llegar al fin que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es este fin, hermanal? La vida eterna. Pues sí, pero o sea, ¿por qué no estás diciendo más del libro? Es
es que en el mío no viene todo eso. Bueno. Mira, no me alcanzó para la versión extendida. Ok, bueno. Después de esto, Fiel sigue contando cómo va en su camino y platica que este hombre, Adán I, le comenta que quería que le sirviera para toda la vida. Y Cristiano se sorprende porque servirle para toda la vida sin llegar a la ciudad celestial, a lo que Fiel pronto se halló algo inclinado a ir con él porque parecía que hablaba de buena fe. Mas al mirar su frente, cuando platicaba con él, tenía escrito estas palabras: aparta de ti al viejo hombre con sus hechos. Y entonces le vino a la mente como un torrente de fuego que, por más que decía y le adulaba, tan pronto como lo tuviera en su casa, se vería como un esclavo. Así que desistió de hablar con él, no quería ni siquiera acercarse a la puerta de su casa. Y luego este hombre, Adán I, lo regañó y dijo que enviaría tras de él y que haría que fuese un camino amargo para Fiel, amargo para su alma, amargo para su corazón. Con esto, cuando volteó las espaldas para retirarse de él, sintió que le cogía de la carne y le dio un pellizco tan tremendo que creyó que le había arrancado un pedazo, y esto lo hizo gritar: miserable de mí. Luego siguió cuesta arriba. Cuando llegó a la mitad de la subida, miró atrás y vio que venía uno siguiéndole más veloz que el viento y lo alcanzó casi en el lugar donde estaba el senador. Y Cristiano precisamente le dice que ahí es donde el sueño se apoderó de él y perdió el rollo y se cayó de su pecho. Entonces Fiel le responde: mi buen hermano, escúchame hasta el fin. Tan pronto como me alcanzó el hombre, no hubo más que una palabra y luego le dio un golpe tan fuerte que lo tiró al suelo y allí lo tendió y lo tuvo por muerto. Mas cuando volvió en él, preguntó por qué lo había tratado así y le dijo: porque en tu interior te inclinaste al primer Adán. Qué tremenda es esta lectura. Quiero llegar al punto en donde ya está la lectura en tu libro. Quisiera ahondar en esto rápidamente, de que muchos de nosotros todavía seguimos atados al primer Adán, y quizá por eso es de esta específica forma de ser tentado de Fiel, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Y cuando recobre el sentido, pide misericordia, pero dijo: no sé mostrar misericordia, y de nuevo lo derribó. Ahí Fiel no tenía duda de que él moriría, de no ser porque uno que pasó por allí que le mandó desistir. ¿Quién era él?, pregunta Cristiano. Y dice Fiel: al principio no lo conocí, pero cuando pasaba noté las heridas que tenía en sus manos y costado. Luego comprendí que era nuestro Señor. Y así pudo seguir cuesta arriba. Cristiano le dice: el hombre que te alcanzó y te golpeó era Moisés. Ay, ¿verdad que sí lo tienes? Es que también he leído otras versiones, entonces más o menos de acuerdo. Entonces está hablando de la ley, que la ley no tiene misericordia. Y es bien curioso, ¿no? Porque muchos hoy día se están aferrando a la ley, cuando en este ejemplo que pone Bunyan, es la ley te golpea hasta el punto de querer matarte, porque también lo dice el apóstol Pablo, que justamente por la ley es que el pecado lo hizo morir. Sin embargo, viene Cristo Jesús y nos hace partícipes de ese nuevo pacto que nos vivifica. Continúa entonces Cristiano en su relato y dice: lo sabía, que era Moisés el que lo había tumbado y que no era la primera vez que se había encontrado con él. Él mismo lo visitó cuando vivía tranquilo en su casa y le dijo que la quemaría encima de él si él se quedaba en esa casa. Cristiano le pregunta: ¿y no viste la casa que está en la cumbre de ese cerro, en el lado donde Moisés te alcanzó? Sí la vio, contestó Fiel, y también los leones que están antes de llegar a ella, pero creo que los leones estaban durmiendo, pues era cerca de mediodía y por tener tantas horas de luz todavía no se quedó para hablar con el portero, sino que pasó de bajar a la cuesta. Y aquí ya pasa entonces a donde ya está tu libro. Por favor, Gracias. Continúa. Ya hablé demasiado. No, pero bien decías, ¿no? Que son el camino que cada uno recorrió es distinto, porque a Cristiano sí le tocó ver a estos leones despiertos. A Cristiano sí le tocó pasar por el portero, mientras que a Fiel
le tocó otro camino de crecimiento. Sin embargo, ambos estaban yendo hacia la ciudad celestial. Pero para continuar, es que Cristiano le pregunta a Fiel que si se había encontrado a alguien en el Valle de la Humillación. Y Fiel le responde que sí, que se había encontrado a un tal Descontento, quien había tratado de convencerle que volviera con él. Y el argumento que le daba era que pasar por aquel Valle de la Humillación era toda una deshonra. Además, le dijo que por ese camino era el modo seguro de desagradar a todos sus amigos. Y los amigos de este Descontento eran orgullo, arrogancia, amor propio y gloria mundanal. Y decía que también todos los que le rodeaban iban a estar ofendidos si se atrevía a pasar por aquel Valle de la Humillación. Y le preguntó Cristiano, ¿cómo le contestó ante este argumento que le dijo? Le dijo que estaba muy equivocado, que aunque los amigos mencionados podían llamarse parientes de Fiel porque vivían en aquella ciudad en donde provenía este Fiel, eran familiares según la carne. Sin embargo, desde que se había convertido en peregrino, él había renegado de cada uno de ellos. Qué parte tan interesante de que cuando venimos a Cristo, ahora Fiel da el testimonio de que nuestra familia en la carne puede dejar de ser nuestra familia por el simple hecho de ser hechos hijos de Dios ahora. Sí, pero creo que ya lo mencionaste, ¿no? Que escapó del pantano de la desconfianza y le relata cómo es que escapa de aquel pantano. Sin embargo, siguen caminando. No puede ser, amados hermanos, me acabo de enterar que la hermana Ale no tiene 2 capítulos completos. No puede ser, hermanos. No. Por lo cual yo seguiré la historia. Precisamente después de estos acontecimientos, Fiel se encuentra con alguien llamado Vergüenza. Y para no hacer tanto tiempo de estos 3 capítulos que no tiene la hermana Ale, silencio, hermana Bar. Esta parte de la grabación se queda. Entonces, Fiel se encuentra con alguien llamado Vergüenza, que prácticamente le está queriendo hacer renegar de la religión, de la fe, porque dice que la fe, la religión, simplemente es una mala libertad, que no sabe realmente lo que es arriesgar su vida, que es una pérdida de tiempo. Fiel, muy enojado, le empieza a decir que no es cierto, que él está seguro de en quién ha creído y que de tanto enojo que él tenía, la sangre se le había subido a la cabeza y tenía la cara roja. Y entonces me parece, por la lectura, da una interpretación de que se estaba peleando con Vergüenza. Bunyan dice de Fiel que él reflexionó y empezó a decir que lo que es más estimado entre los hombres es tenido como abominación a Dios. Y también pensó que Vergüenza le dijo lo que eran los hombres, lo que amaban los hombres, pero nada de lo que es Dios, ni de lo que es la palabra de Dios. Y reflexionó sobre el día del juicio y de los que no han de ser sentenciados a muerte o a vida, según los espíritus valientes de este mundo, sino según la sabiduría y la ley del Altísimo. A todo esto, Fiel va menguando en este enojo, no porque él mismo quisiera quizá no enfrentarse a esta Vergüenza, sino porque se dio cuenta de que Vergüenza era un atrevido bribón. Realmente él entendió que era mejor librarse de ese tipo de compañía que seguir caminando con él. Y es que tienes razón en esta parte que mencionas, hermano Pablo, porque muchas veces como carne nos cuesta dejar a personas que en realidad no edifican nuestra vida ni nuestro caminar en el Señor, sino que muchas veces es todo lo contrario, nos va desanimando cada vez más en seguir el camino del Señor. Por eso es importante ver con quién caminamos. Cristiano le responde a todo esto que le ha contado un refrán: los sabios heredarán honra, mas la vergüenza será el premio de los necios. También le pregunta si había encontrado a alguien más en este valle. Sin embargo, Fiel le responde: a ningún otro, pues el sol brilló con todo el resplandor del camino y también por todo el valle de sombra de muerte.
Cristiano se alegra por él porque para él realmente todo esto había sido muy diferente. Si recordamos, Cristiano pasó por el valle de sombra de muerte con su espada en la mano y tuvo un grande combate con un demonio. Sin embargo, dio testimonio también a fiel de que Dios lo escuchó cuando él clamó, lo oyó y lo libró de todas sus penas en el valle de sombra y de muerte. Y hasta aquí termina el capítulo número 11. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.